Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos un ejercicio bastante completo sobre las aplicaciones de las derivadas en el campo de las variaciones respecto del tiempo. En particular analizaremos un ejercicio que tiene que ver con el llenado de un tanque esférico. Veamos el enunciado del mismo. Un tanque esférico de radio 1 metro se está llenando de agua a razón de 0,1 metros cúbicos por minuto. Se pide a. hallar las leyes de rapidez de variación del área de la superficie del líquido y del nivel de la superficie del líquido. B. ¿Qué valores se obtienen para los niveles de y igual 0,2 metros, y igual 1 metro y y igual 1,5 metros? Ilustremos la situación para comprender lo que está sucediendo. En pantalla se visualiza un tanque esférico y en la parte superior está entrando agua a razón de 0,1 metros cúbicos por minuto, tal como se visualiza acá. Este tanque tiene un radio de 1 metro y por supuesto a medida que cae el agua dentro del mismo, el nivel del agua, el cual se ha denotado con la letra Y, obsérvese acá Y, el nivel del agua comienza a aumentar. En el ejercicio se pide analizar el área de la superficie del líquido, que sería esta área destacada en azul claro. Sin embargo, vamos a rayar el área para que te quede bien en claro a qué superficie nos referimos. A esta superficie de líquido se nos pide analizarla. ¿Cómo varía el área de esta superficie de líquido con respecto al tiempo? Obsérvese que esta superficie del líquido es un círculo, porque el tanque es esférico y el radio de este círculo variará a medida que el nivel del agua aumente. Si llamamos X a este radio variable, observamos que justamente a medida que Y aumenta, este radio varía, ¿correcto? Ilustremos mejor esta situación de dependencia de X y Y, porque justamente X depende de Y. Tenemos 4 figuras etiquetadas con el número 1, número 2, número 3 y número 4. En la número 1, el tanque apenas comienza a llenarse. Posee un nivel de agua bastante pequeño y observa que el radio del círculo de la superficie del agua también es pequeño. Pero luego en 2, cuando el nivel del agua aumenta, también aumenta el radio del círculo de la superficie del líquido. En 3, cuando el nivel del agua es justamente la mitad del tanque, justamente la mitad, se visualiza que el radio del círculo X alcanza su máximo valor. ¿Y por qué sabemos que este es un valor máximo? Porque cuando continúa aumentando el nivel del agua, tal como se visualiza acá en 4, ahora el radio del círculo comienza a disminuir. Es decir, esta área, esta superficie, comienza a colocarse más y más pequeña en la medida que el nivel del agua aumenta. Genial, así hemos comprendido perfectamente la dependencia de X del radio de la superficie de agua con respecto al nivel del agua. Y esta dependencia la podemos representar en general así. El nivel del agua siempre va en aumento, va hacia arriba. Acá es pequeña, continúa aumentando, llega a la mitad del tanque y continúa aumentando, por supuesto, hasta llegar a su altura máxima, que es justamente en este punto donde está entrando el agua. Pero el radio de la superficie de agua no siempre va en aumento. Por supuesto, desde un principio comienza a aumentar. Primero es pequeña, luego continúa aumentando, hasta llegar a un valor máximo cuando el tanque esférico está lleno hasta la mitad, pero luego de lo cual comienza a disminuir de nuevo. No comienza a aumentar sino a disminuir, porque evidentemente esta área se va tornando más y más pequeña, evidentemente. Para resolver este ejercicio vamos a apoyarnos como siempre en un sistema de referencia, el cual está ubicado tal como se muestra en la figura, de tal forma que el origen de coordenadas se encuentra en la parte inferior del tanque esférico y el eje Y pasa por el centro de la esfera. Observa que estas dos medidas variables, X y Y, definen un punto. Este punto que se visualiza acá. Y en la medida que el nivel del agua aumenta, ese punto se va moviendo por la circunferencia de la esfera, ¿correcto? A medida que el nivel del agua aumenta, ese punto se mueve justamente a través de la circunferencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que si queremos hallar una relación de X con respecto a Y, debemos hallar la ecuación de esta circunferencia destacada en negro. ¿Y podemos hallar la ecuación de esta circunferencia? Sí, sí podemos, porque el centro de la circunferencia es conocido, el centro de esta circunferencia negra. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto negro? En X, 0, pero en Y la altura es 1. ¿Y por qué es 1? Porque el radio de la esfera es 1.
Por lo tanto, esta distancia que hay desde el centro hasta el eje X es exactamente 1, que es el radio de la esfera. Por lo tanto, la ecuación general de esta circunferencia negra, es la siguiente. Vamos a recordar la fórmula general de la ecuación de una circunferencia. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, donde el centro es hk. Pero en este caso las coordenadas del centro son conocidas, son 0, 1. ¿Y cuánto vale el radio en este caso? Evidentemente el radio es igual a 1, porque el radio de la circunferencia es el mismo radio de la esfera, por supuesto. Por lo tanto, la ecuación de esta circunferencia negra es x menos 0, ya que h vale 0, quedaría x cuadrado, más y menos k, pero k vale 1, y menos 1 al cuadrado, igual a r cuadrado, pero 1 al cuadrado es igual a 1. Y listo, esta es la relación que nos permite colocar x en función de y. Ahora bien, vamos a abrir más espacio en la pizarra para analizar los parámetros que se nos pide en el ejercicio. ¿Qué parámetros se nos pide en el ejercicio? Primero se nos pide el comportamiento del área de la superficie de agua, de esta área rayada, esta que está acá. ¿Y cómo calculamos esa área? Este es el área de un círculo. El área de un círculo viene dada por la siguiente fórmula: pi por r cuadrado. Pero en nuestro caso, ese radio lo hemos llamado x, que es variable, ¿correcto? Tal como se visualiza claramente acá en la figura. Por lo tanto, en este caso, la función área sería la siguiente: pi, que es este pi que está acá, por el radio al cuadrado, es decir, por x cuadrado. Esta es la fórmula del área en función del radio x. Pero ojo, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer cuál es el comportamiento del área en la medida que sube el nivel del agua. Pero el nivel del agua viene dado por la letra y. Por lo tanto, debemos colocar x en función de y. ¿Y cómo colocamos x en función de y? Recurriendo a esta ecuación general de la circunferencia negra, a esta que está acá. Observa que de esta ecuación se puede despejar x. X cuadrado será igual a 1 menos y menos 1 al cuadrado. Así hemos logrado colocar x en función de y. Ahora simplemente vamos a sustituir este despeje acá en el área para obtener el área de la superficie de agua en función del nivel del agua. Esta será igual a pi por x cuadrado, pero x cuadrado es 1 menos y menos 1 elevado al cuadrado. Si lo deseas, puedes simplificar esta expresión, esta que está acá. Vamos a simplificarla un poco por acá. Quedaría 1 menos, ¿pero qué es y menos 1 al cuadrado? Un producto notable. ¿Recuerdas la fórmula de producto notable? Vamos a colocarla por acá. A menos b al cuadrado es igual a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado. En este caso, a es y. Este sería a. Y b es 1. Cuando aplicamos esta fórmula quedaría cuadrado del primero, que es y cuadrado, menos el doble producto de y por 1, que sería 2y, más 1 al cuadrado, que es 1. Esto sería igual a... Por supuesto, este signo menos afecta a todos los signos dentro del paréntesis, quedando lo siguiente: 1 menos y cuadrado más 2y menos 1. Pero evidentemente 1 menos 1 se cancela. Así, esta expresión simplificada la podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a escribir primero el término positivo, que sería 2y, y luego vamos a escribir el término negativo, que sería y cuadrado. Por lo tanto, nuestra función área simplificada sería pi por esta expresión, 2y menos y cuadrado. Qué fácil y sencillo es. Ahora bien, una vez que hemos conseguido el área en función del nivel del agua, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Muy bien, derivar con respecto al tiempo. Porque recuerda que lo que se nos pide es lo siguiente: el comportamiento del área y del nivel del agua con respecto al tiempo. Es decir, con qué velocidad aumenta o disminuye. ¿Cómo conseguimos la variación del área con respecto al tiempo? Simplemente derivando esta expresión con respecto al tiempo. Observa cómo lo hacemos. Quedaría la derivada del área con respecto al tiempo sería igual a pi, que es una constante, y procedes a derivar normalmente acá adentro. La derivada de 2y es 2 menos, ¿y cuál es la derivada de y cuadrado? 2y. Y siempre recuerda, ojo, siempre recuerda que después de derivar la función y, debes multiplicar por
la derivada de y con respecto al tiempo. Siempre recuérdalo. Muy bien, si lo deseas puedes extraer este 2 factor común. Por lo tanto, la rapidez con que varía el área con respecto al tiempo, esta razón de cambio sería igual a, si extraemos 2 factor común quedaría 2pi, que multiplica a 1 menos y, la rapidez con que aumenta el nivel del agua dentro del tanque. Y listo, esta expresión es la que nos permite conocer con qué rapidez aumenta el área de la superficie de agua, esta área, en la medida que el nivel del agua aumenta. Pero es importante que visualices que para conocer la rapidez con que aumenta dicha área, debemos conocer necesariamente con qué rapidez aumenta el nivel del agua. Pero, ¿cómo logramos conocer con qué rapidez aumenta el nivel del agua? ¿De qué depende que aumente el nivel del agua? El nivel del agua dentro del tanque depende del volumen de agua que esté entrando, por supuesto. De esto depende que este nivel aumente, evidentemente. Por lo tanto, debemos encontrar una relación entre el volumen de agua que está entrando al tanque y y, que es el nivel del agua. Ahora bien, ¿a qué volumen nos estamos refiriendo? Cuando acá menciono la palabra volumen, ¿cuál es el volumen que varía? Lo que varía es el volumen de agua dentro del tanque esférico, este volumen de agua, todo este volumen. Pero para conocer este volumen, debemos examinar qué figura se está formando cuando el tanque esférico se llena de agua. ¿Qué figura es esta? Esta llena de agua que está acá. ¿Qué figura es? ¿Podemos calcular el volumen de esta figura? Sí, esta figura no es más que un casquete esférico. Vamos a recordar la fórmula del volumen de un casquete esférico. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para ello. En esta figura de la derecha visualizamos un casquete esférico que se forma en una esfera de radio r. Y acá se visualiza la fórmula de dicho volumen. El volumen se calcula a través de esta expresión. El volumen de este casquete esférico es igual a pi tercio por 3 veces el radio de la esfera por h cuadrado menos h cubo, donde h es la altura del casquete esférico. Cuando comparas este casquete esférico con el volumen de agua dentro de nuestro tanque esférico, este que está acá, ¿qué logras visualizar? Logras visualizar que h, la altura del casquete esférico, en este caso es igual a y, ¿correcto? Vamos a colocarlo. h, en este caso, es igual a y. Y también visualizamos claramente que el radio de la esfera, en nuestro caso, vale 1. Míralo acá. El radio es igual a 1. Vamos a colocarlo acá, vale 1 metro. R es igual a 1. Al sustituir estos valores en la fórmula general del volumen de un casquete esférico, se obtiene que el volumen de agua dentro de nuestra esfera es igual a pi tercios por 3, R vale 1 y H vale Y, quedaría Y cuadrado, porque 3 por 1 es 3, y como H es igual a Y, quedaría Y cuadrado, menos H al cubo, pero ¿quién es H? Y, quedaría Y cubo. Así hemos obtenido el volumen de agua con respecto al nivel de la misma. Y una vez que hemos obtenido esta fórmula, ¿qué debemos hacer? Derivarla con respecto al tiempo. Vamos a ello. La derivada del volumen de agua con respecto al tiempo, o la rapidez con que aumenta el volumen del agua con respecto al tiempo, recuerda que esta variación representa el flujo de agua que está entrando al tanque, porque estamos hablando de volumen. Y cuando examinamos el dato proporcionado en la entrada de agua, observamos que es el volumen el que varía. Mira, metro cúbico es unidad de volumen. Por lo tanto, en este caso, esta rapidez con que aumenta el volumen de agua dentro del tanque es igual a 0,1 metros cúbicos por minuto. Muy bien, esta variación debe ser igual a lo siguiente. Ahora vamos a derivar también con respecto al tiempo el lado derecho de la igualdad. Quedaría pi tercios, que es una constante, por, ¿cuál es la derivada de 3y cuadrado? Bueno, el 2 baja, quedaría 2 por 3, 6y menos, ¿y cuál es la derivada de y cubo? Sería 3y cuadrado. Y por supuesto, ojo, siempre esto se multiplica por la derivada de y con respecto al tiempo. Siempre recuérdalo, porque estamos derivando justamente a la variable y. Si lo deseas, puedes simplificar esta igualdad de la siguiente manera. La razón de cambio del volumen de agua dentro del tanque con respecto al tiempo es igual a pi tercios. Observa que de esta expresión podemos extraer 3y factor común, que multiplica a 2 menos y por la variación del nivel del agua con respecto al tiempo. Vamos a examinar si hemos efectuado adecuadamente el factor común.
3y por 2 es igual a 6y, ¿correcto? Y 3y por menos y es igual a menos 3y cuadrado, correcto. Hemos efectuado el factor común en forma correcta. Finalmente, de esta relación, de esta que está acá, despejamos cómo varía el nivel del agua con respecto al tiempo. Recuerda que justamente esta variación es la que necesitamos para poder conocer cómo varía el área o la superficie del líquido dentro del tanque. Acá está, mírala acá. Es la misma. Muy bien, al despejarla se obtiene la variación del nivel del agua con respecto al tiempo dentro del tanque esférico es igual a la variación del volumen del agua con respecto al tiempo sobre, podemos simplificar este 3 con este 3. Y estos factores que están multiplicando, pi por y por 2 menos y, que están multiplicando, pasarían dividiendo. Quedaría pi por y por 2 menos y. Pero como ya conocemos que este valor vale 0,1, recuerda que este es el flujo volumétrico de agua que está entrando al tanque esférico. También conocido como gasto, también conocido como caudal. Entonces, esta expresión se puede escribir así. 0,1, que es el valor de agua en la entrada, acá, sobre pi por y por 2 menos y. Y listo, esta es la expresión que nos permite conocer cómo varía el nivel del agua dentro del tanque esférico. Qué fácil y sencillo es. En la esquina superior derecha de la pantalla se observa un resumen de las fórmulas calculadas. Con la primera, la destacada en azul, si conocemos el valor del nivel del agua dentro del tanque, es decir, el valor de y, podemos conocer cómo varía el nivel del líquido dentro del mismo, es decir, la rapidez con que aumenta el nivel del agua. Y una vez que hemos conocido con qué rapidez aumenta el nivel del agua, podemos sustituirlo acá, acá, y si ya se conoce cierto valor de y, podemos también conocer con qué rapidez varía la superficie de agua dentro del tanque esférico, es decir, con qué rapidez aumenta esta área o disminuye, porque recuerda que aumenta en la primera mitad del tanque, pero luego comienza a disminuir la misma. Vale la pena examinar más de cerca lo que está sucediendo con estas expresiones. Observa, en la parte derecha observamos la figura que ya fue explicada, de cómo va creciendo el nivel del agua y el área de la superficie de la misma dentro del tanque esférico, en la medida que va entrando agua al tanque. Observa lo que sucede con la expresión que nos permite conocer la rapidez con que varía el área de la superficie de agua dentro del tanque, es decir, esta área. No pierdas de vista que cuando me refiero a área, me refiero a esta área que primero es pequeña, luego es más grande, luego llega a un área máxima justamente en la mitad del tanque esférico, pero luego esa área comienza a disminuir, por supuesto. Observa que esta expresión es positiva, tiene signo positivo, justamente cuando el nivel del agua se encuentra entre 0 y 1, es decir, en la primera mitad del tanque esférico. Recuerda que este es el nivel del agua. Acá en la parte más baja, el nivel del agua vale 0. Luego, cuando llega al centro de la esfera, y vale 1. Y por supuesto, cuando está lleno completamente, y tomaría el valor de 2, porque recuerda que el radio de la esfera vale 1. Por lo tanto, esta altura es 1 y esta otra altura también es 1, ¿correcto? Cuando nos encontramos en la primera mitad de la esfera, esta expresión que hemos encontrado es positiva. Obsérvalo acá, 1 menos y. Si y es menor que 1 y por supuesto mayor que 0, esta expresión siempre es positiva. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a interpretarlo. Esto quiere decir que en la primera mitad del tanque esférico, en la mitad inferior, el área aumenta y efectivamente eso es correcto. Recuerda que cuando la primera derivada es positiva, la función crece. Es por ello que observamos que el área va aumentando en la primera mitad del tanque. Pero cuando llega justamente a la mitad del tanque esférico, es decir, a y igual 1, nos encontramos en la situación 3. ¿Qué sucede con la expresión? Obsérvalo acá. Fíjate, atención acá. Si y vale 1, quedaría 1 menos 1, 0. Daría exactamente 0. Y es lógico, porque cuando está lleno hasta la mitad del tanque esférico, es donde esta área es la máxima posible, la más grande. Y ya sabemos que cuando la primera derivada es igual a 0 es porque se ha adquirido un extremo, que en este caso es el área máxima. Pero luego, cuando el nivel del agua continúa aumentando, es decir, es mayor que 1 y menor que 2, por supuesto, porque el máximo nivel del agua dentro del tanque esférico es 2, es decir, nos encontramos en la mitad superior del tanque esférico, acá en la situación 4,
¿Qué le sucede al área? El área comienza a disminuir, viene de un área máxima y cuando el nivel del agua aumenta, esta superficie comienza a disminuir, comienza a decrecer. ¿Y cuál es el signo de la derivada cuando una función decrece? Es negativa, decrece. Y efectivamente eso se visualiza acá en la expresión, mira. Si acá en esta y colocas un valor entre 1 y 2, un valor cualquiera pero entre 1 y 2, como por ejemplo 1,2, 1,8, 1,9, y procedes a restar 1 menos 1,2 o 1 menos 1,8, esta expresión te dará como resultado un valor negativo, evidentemente. Y ya sabes que esto quiere decir que el área disminuye en la mitad superior del tanque esférico. Observa qué interesante y nutritivo ha sido analizar la expresión que hemos obtenido de la rapidez con que crece y decrece el área de la superficie de agua dentro del tanque esférico. ¿Y qué le sucederá al nivel del agua? Es decir, a esta expresión. Recuerda que esta es la expresión que nos permite conocer el nivel del agua dentro del tanque. ¿Qué le sucede? Bueno, le sucede lo siguiente, que cuando la altura se encuentra entre 0 y 2, recuerda que el nivel del agua se mueve desde y igual 0, acá abajo, cuando el tanque está vacío, hasta y igual 2, que es cuando el tanque está completamente lleno. En ese intervalo, esta expresión siempre es positiva. Obsérvalo acá. Cuando en y colocas un valor entre 0 y 2 y efectúas esta resta, siempre genera un valor positivo, ¿correcto? Como por ejemplo 2 menos 0,2, 2 menos 1, 2 menos 1,8. Cualquier valor de y que coloques acá entre 0 y 2, este resultado siempre es positivo. Es decir, la derivada siempre es positiva. ¿Y esto tiene sentido? ¿Tiene lógica? Sí, porque sabemos que la altura siempre crece. Comienza desde una altura menor, luego continúa aumentando, aumenta y continúa aumentando. El nivel del agua siempre va hacia arriba, siempre va en aumento en la medida que está entrando agua al tanque esférico. Por lo tanto, tiene sentido que la variación del nivel del agua con respecto al tiempo siempre sea positiva, jamás es negativa, nunca decrece. Genial, finalicemos el video calculando el valor de estas expresiones de la variación del área con respecto al tiempo y de la variación del nivel del agua con respecto al tiempo para los distintos valores de y indicados en el enunciado. En la parte derecha de la pantalla visualizamos una tabla. En la primera columna se encuentran los distintos valores de y mencionados en el enunciado. Se pide calcular los valores de la rapidez con que aumenta el nivel del agua dentro del tanque esférico y de la rapidez con que aumenta o disminuye la superficie de agua dentro del tanque esférico. Se solicitan estos valores cuando y vale 0,2, 1 y 1,5 metros. Comencemos con este primer valor. Vamos a analizar esta segunda columna que representa la rapidez con que aumenta el nivel del agua dentro del tanque esférico. Con una calculadora, al sustituir en esta y que está acá 0,2, se obtiene que esta variación es igual a 0,088 metros por minuto. Observa la unidad metros por minuto, porque el nivel del agua viene medida en metros. De la misma manera, cuando se evalúa esa expresión en y igual 1, en cada una de las y ahora sustituimos 1, se obtiene como resultado 0,032 metros por minuto. Y finalmente, cuando se evalúa la expresión en 1,5 con una calculadora, se obtiene como resultado 0,042 metros por minuto. ¿Estos resultados tienen sentido? Sí. Todos hemos observado en nuestra vida cotidiana que cuando un envase comienza a llenarse, el nivel del agua aumenta rápidamente. Pero luego, cuando va aproximadamente por la mitad, la rapidez con que aumenta el nivel del agua disminuye, ¿correcto? Pero cuando ya el frasco, envase o lo que estés llenando de agua está casi por llenarse, debes estar muy pendiente porque la velocidad aumenta, ¿correcto? ¿Y por qué debes estar pendiente? Porque dices, cuidado, se va a botar el agua, se va a derramar el agua. Ahora veamos el comportamiento de esta tercera columna, que es la variación del área de la superficie de agua dentro del tanque esférico, de esta superficie. Vamos a ver cómo se comporta su rapidez de variación. Cuando evaluamos esta expresión para y igual 0,2, para este valor, lo que harás en la calculadora es evaluar esta expresión colocando acá en y 0,2. ¿Y qué valor vas a colocar acá? Observa que esto debes multiplicarlo por dy a dt. ¿Qué valor vas a colocar? Muy bien, este valor 0,088. Porque recuerda que esta expresión de la razón
de la variación del área con respecto al tiempo depende de la variación del nivel del agua con respecto al tiempo. Muy bien, cuando efectúas ese producto en una calculadora, 2 por pi por 1 menos 0,2 por 0,088, obtienes como resultado 0,44. Cuando repites el procedimiento pero para y igual 1, sustituyes acá y igual 1, ¿qué va a suceder? Bueno, te va a dar 0 porque 1 menos 1 es igual a 0. Y 0 multiplicado por cualquier número es igual a 0. Por lo tanto, el resultado es 0. Y finalmente, cuando evalúas la expresión para y igual 1,5, cuando el nivel de agua, altura de agua o profundidad del agua ha alcanzado los 1,5 metros, sustituyes acá en esta y 1,5 metros y acá en esta expresión de ya de t debes sustituir 0,042, obtienes como resultado un valor negativo, menos 0,132. ¿Estos resultados tienen sentido? Sí, sí tienen sentido. Sabemos que en la mitad inferior de la esfera, cuando el nivel del agua es menor que el radio de la esfera, recuerda que este es el radio que vale 1, esta área, el área de la superficie del líquido comienza a aumentar, por lo tanto el resultado debe ser positivo. Y cuando la esfera está llena hasta la mitad, esta área es la máxima posible y sabemos que en los máximos la derivada es igual a 0, es por ello que se obtiene 0. Finalmente, cuando el tanque de agua se continúa llenando de la mitad hacia arriba, ya hemos visto que esta área comienza a disminuir. Comienza a ser más pequeña, luego más pequeña y más pequeña. Es por ello que el resultado es negativo, porque ahora esta velocidad es de decrecimiento. Esta es la velocidad con que decrece la superficie del agua dentro del tanque esférico. Qué ilustrativo y nutritivo ha resultado resolver este interesante ejercicio. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto